pero yo le felicito porque está en el mejor lugar. Y es estar en el lugar donde Dios tiene una palabra y algo de bendición para su vida. Hermanos, sin más tiempo a dilatar, porque repito, hoy tenemos buffet, hoy tenemos 2 platos suculentos, aleluya. Quiero una vez más primeramente agradecer al pastor Esteban Arevalo por estar aquí. Gracias, pastor, por honrarnos, por el sacrificio. ¿Cuál cree que sea el día más valioso para un pastor de la semana? El domingo. Y el pastor hoy sacrificó, yo lo voy a llamar que sembró 3 servicios que están corriendo ahorita en su iglesia. Dejó 900,000 miembros allá para venir a bendecirnos a nosotros. Así que yo estimo eso de gran manera, pastor. E igualmente el profeta Netza dejó su congregación allá para venir acá a servirnos y les bendecimos por ello. Así que vamos a comer todo lo que el Señor ha preparado. Toca al que está a un lado, dile: ni migajas voy a dejar. Ni las migajas. Si se le cae un pedacito, levántelo, hermano. Levántelo, ¿va? Cuando a veces estábamos chiquillos y se me caía un dulce y yo lloraba, mi mamá agarraba y le daba una sacudida. Cómetelo, hombre, dice, ¿va? Y nunca me morí. Gloria al Señor. Así que con un fuerte aplauso a la gloria del Señor recibamos al pastor Esteban Arevalo, quien traerá la primera palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Hermanos, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga esta bonita mañana. Ha sido un fin de semana muy bendecido estar con ustedes desde el viernes. Felicito a los que estuvieron en el Congreso el día viernes en la tarde. Ayer todo el día prácticamente. Nos fuimos a las 7 de la tarde. Y los felicito porque las herramientas que han recibido sin duda van a ser una bendición en su vida cristiana, en su liderazgo. Amén. Yo quiero compartir con ustedes el tema que quedó pendiente ayer, porque es importante cerrar el Congreso con un reto. Es importante cerrar el evento para los que vinieron ayer, casi 100 hermanos estuvieron ayer aquí. Es importante desafiarlos. Y yo no sé cuántos de ustedes quieran que esta iglesia crezca. Que esta iglesia crezca. Yo no sé cuántos, pastor, de los miembros de su iglesia anhelan que su iglesia crezca. Que crezca numéricamente. De tal manera que puedan expandir el reino. Y hay muchas formas. Se han escrito miles de libros de pastores muy exitosos que han encontrado claves o formas o principios para crecer. Pero yo les quiero hablar de un principio que Jesús utilizó y que necesitamos retomar. Y que sé que por el aspecto cultural que ustedes viven acá se vuelve más complicado. Por eso es un desafío. Pero es la única manera de crecer como iglesia. Es la única manera de alcanzar a la familia. Es la única manera de alcanzar a los parientes, a los tíos, a los amigos, a los primos, a los papás, a los hijos. Y yo sé que pues hoy la palabra te va a desafiar, pero si 1 o 2 toman el reto, bien, porque yo creo que ese reto los va a llevar al crecimiento. Amén. De tal manera que el edificio sea innecesariamente, ya no sea necesario este edificio, que puedan crecer. Amén. Que puedan crecer. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y una iglesia que crece? Necesitamos preguntarnos eso. ¿Por qué ellos crecen y ustedes no? Necesitamos preguntarnos eso. ¿Por qué hay gente que va a iglesias más grandes que la mía? Bueno, podríamos argumentar muchas cosas. Podríamos afirmar muchas cosas, pero hoy los quiero desafiar a la iglesia. Debe volver a las casas. Ese es el reto de hoy, amén. La iglesia debe volver a las casas. Y yo no sé,
yo no sé a qué horas, porque te levantas a las 4 de la mañana, llegas a tu casa a 5 de la tarde y tu vida apenas te alcanza para ti. Para tus negocios. Entonces esa es una iglesia egoísta que solo piensa en ella. Pero hay miles de personas en esta ciudad que necesitan lo que tú tienes, que necesitan el regalo del evangelio, el regalo de la salvación, el regalo del perdón, el regalo de la sanidad, el regalo de la restauración. Puedes darle un aplauso al Señor por ello. ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y hacemos una oración? Y en esta oración le pedimos al Señor: Señor, voy a ser recíproco contigo. He recibido tanto de ti, me has dado tanto, me has bendecido tanto, que hoy yo acepto, sin escuchar al pastor todavía, acepto el desafío que Él nos trae. ¿Puedes levantar tus manos y en fe aceptar el desafío? Si ni siquiera escucharme, lo puedes aceptar. Por reciprocidad, porque has recibido tanto. El que no ha recibido nada de parte de Dios, no levante sus manos. El que no ha sido bendecido, el que no tiene empleo, el que no tiene salud, el que no ha recibido paz, el que no ha recibido dones, el que no ha recibido, no levante las manos. Pero si alguien ha recibido, levante sus manos y al Señor: aquí estoy, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, solo vengo hoy en reciprocidad, vengo a adorarte en acción de gracias, Señor. Hoy, Señor, sin escuchar al pastor antes, Señor, yo acepto el reto, acepto el desafío que Él tiene, que trae para nosotros de parte del Espíritu. Porque el anhelo de Dios es que esta congregación, casa de Dios, crezca. El anhelo de Dios es que estas paredes sean insuficientes. El anhelo de Dios es que tengan 1, 2, 3, 4 reuniones el domingo. El anhelo de Dios es que tengan un edificio grande. El anhelo de Dios es que tengan un ministerio asistencial. El anhelo de Dios es que impacten a su comunidad. El anhelo de Dios es que impacten a los enfermos. El anhelo de Dios es que restauren las familias. El anhelo de Dios es engrandecer esta iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien alabe a Dios. Dígale: aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntate, por favor. Dijimos el viernes que una iglesia crece cuando ama lo que Dios ama. ¿Se acuerdan? ¿Y qué ama Dios? Las almas. Y también crece cuando oramos por las almas, cuando tenemos oración. Dame la siguiente. Así se llama el tema. Rápido, voy a aprovechar el tema. Quiero hacerlo rápido. Pero cuando hablamos de las casas, es una palabra oikos en el griego, koiné, que está escrito en el Nuevo Testamento. Y en el tiempo de Jesús, la casa, al igual que hoy, tenía una importancia trascendental. El lugar donde viven las personas es un lugar importante. El lugar de la intimidad, el lugar donde conviven la familia, donde está el hogar. La palabra hogar significa llama encendida. Y hay miles de casas a tu alrededor. Millones en tu comunidad donde vives, en tu barrio donde vives, en la comunidad donde Dios te tiene tu casa. A tu alrededor hay miles de hogares donde se viven realidades diferentes. Probablemente el que está a tu lado en este momento está en el hospital. El que está enfrente se está divorciando. El que vive a la espalda de tu casa tiene un hijo en drogas. Tu vecina está recibiendo tratamiento psiquiátrico porque está en depresión. Pero tú no te enteras porque en la casa, en los hogares, es donde se viven grados de intimidad que no salen hacia afuera. En la casa se guardan los secretos, en la casa se quedan los pleitos, en la casa se quedan aspectos íntimos de la familia, circunstancias de la familia. Cada familia en cada casa tiene una realidad diferente. Y Jesús entendió esto. Y aunque el rol de las casas en el tiempo de Jesús es diferente al rol en la cultura donde ustedes están viviendo, Jesús utilizó las casas como el centro de operación para llevar el evangelio. Si no lo hubiera hecho, no estaríamos aquí. Si no lo hubiera hecho, el evangelio no se hubiera extendido. Nosotros estamos aquí porque Jesús tuvo una visión.
Estamos aquí porque Jesús tuvo una intención. Estamos aquí porque Jesús tuvo una misión. ¿Alguien está aquí todavía? Amén. Y esa misión la hizo en los hogares. Jesús, si tú lees los evangelios, vas a encontrar que Jesús visitó 12 hogares en promedio. Estuvo en 12 hogares diferentes. Jesús hubiera podido utilizar otros lugares, utilizó otros lugares. Sí estuvo predicando en los montes, en las plazas, en las aldeas, fue un par de veces al templo, predicó, estuvo ahí, en las ciudades. Pero el centro de operación del evangelio y la predicación fue el hogar. Amén. Fueron las casas. Y la iglesia Casa de Dios no crecerá si no toma las casas. Porque el verdadero problema espiritual está en los hogares. El verdadero problema de la gente, el verdadero sufrimiento que está experimentando está en las casas. Las peores tragedias se viven en la casa. Los secretos más desgastantes se viven en casa. La infidelidad se sufre en casa. La rebeldía de los hijos se sufre en las casas. Los problemas matrimoniales se sufren en la casa, hacia el interior. La sala, la recámara, la cocina es testigo de todo lo que ocurre ahí. La realidad está ahí. Hay miles de jóvenes que están encerrados en sus habitaciones. Ahí están escuchando, oyendo, escuchando y oyendo basura. Ahí ocurren suicidios, ahí ocurre el aislamiento de los hijos. Muchos jóvenes pasan horas y horas encerrados en sus cuartos. Ahí están siendo alimentados por demonios incubos, por demonios que engañan sus vidas. Están siendo infiltrado el diablo con ideas progresistas, con ideas de pecado, con pornografía, con homosexualidad, con lesbianismo, con ideas de rebelión. Las familias, ahí es donde el verdadero problema espiritual de tu comunidad está en las casas. Por eso Jesús entendió desde un principio la importancia de ir a los hogares. La iglesia no se hace hoy aquí. Discúlpeme. Yo lo felicito por estar aquí, pero la iglesia no se hace aquí. La iglesia se hace de lunes a sábado. Y la iglesia se hace en los hogares. Dije, se hace en los hogares. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cómo cambió? Dame la siguiente. ¿Cómo cambió tu casa cuando llegó Jesús? En el tiempo de Jesús, la casa era muy importante, porque a diferencia de hoy que vas a trabajar a la oficina, o vas a trabajar al campo, o vas a trabajar a la fábrica o a la empresa, en el tiempo de Jesús todo se hacía en el hogar. Ahí se practicaba el oficio, ahí se enseñaba educación, ahí la mujer tenía un rol, el hombre tenía un rol, todo se hacía, todos los oficios. No había que ir a un taller, ahí en la casa estaba el taller. Era diferente a nosotros. Pero en el tiempo de Jesús, la casa se convertía en el centro operativo de actividades económicas, de actividades familiares, de actividades sociales. Y Jesús entendió esto muy bien. Y cada vez, el evangelio nos da testimonio que cada vez que Jesús llegaba a una casa, algo se transformaba. Algo ocurría. ¿Qué ocurrió en tu casa cuando llegó el evangelio? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ha cambiado el ambiente espiritual de tu casa desde que llegaste a Cristo? ¿Qué espíritu se respira ahora? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué voces dejaste de escuchar? ¿Qué sombras ya no se ven? ¿Qué ambiente tan pesado había de pleito, de ira, de alcoholismo en tu casa? Y ahora eso no está. Una respuesta muy sencilla. Llegó Jesús a tu casa. Llegó Jesús a tu hogar. Llegó Jesús a tu comunidad. Llegó Jesús a lo más íntimo. A lo más íntimo. Entonces, en el tiempo de Jesús era un centro operativo importantísimo. Importantísimo. Toda la vida educativa, cultural, social, laboral, económica, productiva ocurría en las casas. Hoy en día, dame la siguiente por favor. Hoy en día esa realidad es diferente. Pero Jesús utilizó muy bien la estrategia. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, su centro más importante de operación era lograr entrar a los hogares. Y claro que era un desafío, porque había una religión llamada judaísmo, una religión organizada que tenía estructurada muy bien los rituales, muy bien tenía codificados los compromisos económicos, porque el judaísmo, al igual que el Imperio Romano, exigían a sus ciudadanos. Roma, Jesús viene a predicar en un contexto donde Roma era una colonia judea de Roma.
y había impuestos, había militares, había una prohibición, había prohibiciones, pero también la religión organizada en el tiempo de Jesús. Había 24 sectas derivadas del judaísmo, y cada una de esas sectas tenía una cosmovisión diferente de la Torá. Imagínate. Entonces había una religiosidad abrumadora, había una opresión política abrumadora. Más sin embargo, Jesús utiliza la casa, ese centro operativo tan importante, donde se formaba, donde se aprendía a leer y escribir, donde se aprendía el oficio, donde la mamá enseñaba, donde el papá enseñaba. Jesús lo toma como lugar favorito para predicar y para enseñar. Si Casa de Dios quiere crecer y quiere que domingo tras domingo lleguen por esa puerta familias completas, necesita tomar el modelo de Jesús. Necesita tomar la estrategia de Jesús. Necesita tomar lo que Jesús hizo en su ministerio. Yo te quiero preguntar, esta semana, ¿a cuántas personas les hablaste de Cristo? ¿A cuántos les hablaste de tu testimonio personal? ¿O en toda la semana no hablaste con ningún ser humano? ¿En toda la semana no le hablaste por teléfono a un amigo? Mandaste miles de WhatsApp esta semana, pero en ninguno de ellos hablaste de Jesús. Te conectaste, saludaste, pero a nadie le diste testimonio. Qué pena que te pongas triste por mi culpa. Pero soy un convencido de que la iglesia puede crecer. Soy un convencido que las iglesias del nombre pueden lograr crecer, porque tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Tenemos esa revelación. Aunque no diga amén, usted tiene una revelación maravillosa. Usted pertenece a una iglesia que está viva. Aquí está, desde que llega se siente la presencia de Dios en esta congregación. Hay un ambiente, se respira un ambiente de unción, un ambiente de la presencia de Dios. Se respira un ambiente. Esta iglesia está lista. Dije, está lista esta iglesia. Esta iglesia está preparada para lo que viene. Y lo que viene es crecer, lo que viene es expandirse, lo que viene es tumbar paredes, lo que viene es buscar otro lugar, lo que viene es levantarnos, lo que viene es sacudir, la comunidad. Dar un aplauso al Señor por ello. Eso es lo que viene. Gloria a Dios. Si Jesús te predicara, Jesús te pidiera que predicaras, ¿cómo lo harías? Hoy en día tenemos muchos medios la iglesia posmoderna tiene muchos medios de alcance. Las redes, el YouTube, canales de televisión, satelitales. Si usted activa su radio va a encontrar miles de radios cristianas. Pero yo le pregunto a usted, después de la pandemia, ¿la gente se está convirtiendo? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no estuvo. Tú y yo estábamos encerrados. Y a un lado de tu casa perdieron un abuelito y tú nunca les diste el pésame. Al otro lado hubo una familia que no tuvo trabajo y nunca llevaste víveres. Enfrente hubo alguien que se enfermó de los nervios al pánico que se vivió y nunca le dijiste: buenos días, vecino, ¿cómo está? Jesús sabía la gran necesidad que había en los hogares. Jesús entendía que la casa era el centro operativo donde ocurría la formación, donde ocurría la educación, donde el niño se impregnaba. Y Jesús va a ese lugar y no tiene problemas. Y entra a los hogares, entra al lugar de Zaqueo, a la casa de Leví, entra a la casa de María y Marta. Eran sus amigos, los consuela. Entra a la casa de la suegra de Pedro. Ahí iba y comía con ellos. Qué importante es comer con amigos. Qué importante es comer con amigos.
Qué importante. Y Jesús compartía la mesa con ellos, compartía sus experiencias, les predicaba, se llenaban las casas. Un día le llevaron a un paralítico que tuvieron que hacer Marcos capítulo 2, Mateo 9, narra que tuvieron que hacer un hoyo en el techo para poder, porque Jesús abarrotaba las casas. Fue dame la siguiente, fue el lugar donde Él hacía su trabajo. Paz de Cristo. ¿Alguien está aquí? Ahora nuestra vida ha cambiado. El rol del hogar es diferente. Ahora salimos todos los días, vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la oficina, vamos al lugar donde está. En el tiempo de Jesús todo era en la casa. Ahora no. Ahora la gente ha tomado el rol diferente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podremos lograr abrir los hogares? Y disculpa, te voy a hacer una dinámica así sencilla para que veas qué tan difícil es el reto. ¿Tú a cuántos hermanos de tu congregación bautizados has invitado a tu casa? Yo no sé cuántos de ustedes a su pastor ya lo hayan invitado a su casa. Bueno, hay 2 manos levantadas. Bueno, ni camarones, pastor. Ahorita voy a orar por esos codos para que el Señor los libere en el nombre de Jesús. O sea, que no comen tamales por no tirar cáscara ni hojas. Paz de Cristo. ¿Se fijan qué difícil es traer a alguien a nuestra casa? ¿Por qué? Porque se ha vuelto un lugar amurallado, de estructuras amuralladas. Es más, muchos de ustedes ni al cuarto de sus hijos, de sus juniors pueden entrar. Son zonas minadas, ahí no entra nadie. Son las 3 de la mañana y usted está roncando bien a gusto y su hijo está viendo, wow. O sea, ni usted puede entrar ahí. Y el pastor viene, el pastor Arevalo viene a decirnos, no está loco el pastor. Pero Jesús rompió todos los conceptos. Mire, número 1, estaba prohibido comer o hablarles a publicanos y recaudadores de impuestos. Estaba prohibido tocar leprosos. Estaba prohibido acercarse o que una prostituta se acercara. Estaba prohibido. Y Jesús rompe todas las reglas sociales de su tiempo. Dije, Jesús rompe todas las reglas sociales de su tiempo. ¿Está conmigo? Él si hubiera estado en la pandemia no hubiera usado cubreboca. Y hubiera ido a todos los hospitales a orar por los que tenían COVID. Porque la lepra era había 72 tipos de lepra en el tiempo de Jesús. Y todas se pegan, la bacteria vuela a más de 15 metros, te puedes contagiar de lepra. Era letal la lepra, te contagiabas aéreamente. Entonces, por regla sanitaria, si lo tocabas eras inmundo y te tenías que ir a enclaustrar hasta que el sacerdote te declarara sano. Y Jesús iba y tocaba a los leprosos. Entonces Jesús convirtió el hogar. Era imposible para muchos hogares. Él no podía entrar, él no debía entrar por regla social, por regla cultural. Y él lo logró. Ahora el desafío para nosotros es cómo romper esas estructuras que no nos permiten llegar a los hogares. ¿Cómo abrir esas puertas si a veces la tuya no la quieres abrir para una célula? 22 células tienen con 200 miembros. Discúlpenme. O sea, 22 hogares nomás están abiertos en esta congregación. 22 hogares tienen que limpiar la sala ese día de la célula. 22 anfitriones. Pero ¿qué pasara si todos abriéramos nuestro hogar? ¿Qué pasara si todos abriéramos nuestro garage de nuestra casa? En lugar de tener todo lo que tienes ahí guardado en el garage que no te sirve para nada,
Tienes toneladas y tienes cosas que compraste que ni utilizas. Fuiste a una venta de 2 por $1 y la compraste. ¿Y por qué la compraste, viejo? Pues no sé, me gustó, ahí está. Tira, limpia el garage. Ábrelo. Ábrelo como un lugar de predicación. Ábrelo como un lugar. Establece la iglesia. La iglesia no es el edificio. Aleluya. La iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú. Y a donde tú vas va la iglesia. Y a donde va la iglesia va el Señor. Y a donde va el Señor va el Espíritu Santo. Y a donde va el Espíritu Santo va la transformación. Dije transformación. A mí me pidieron que viniera a hablar sobre esto. Yo lo estoy haciendo. Yo soy un apasionado de las células, soy un apasionado del crecimiento. Y no porque son números, sino porque son almas. Porque 150,000 personas mueren en Estados Unidos diariamente sin Cristo. Por eso es importante lo que estamos haciendo acá. El reto es cómo lograrlo. Dame la siguiente. ¿Cómo lograr impactar si la vida cultural? Pastor, es que aquí, pues Estados Unidos, pastor, la gente va a su casa a dormir nada más. ¿Sí? Pero debe haber un momento. Por ejemplo, en Europa, la cena, países como Italia, por ejemplo, la cena es el momento más importante. Porque en la cena está toda la familia, por los tipos de trabajos que tienen los italianos. Me tocó estar en Italia y conocer a varios pastores y ellos usan un sistema, tienen que ir noche a las casas porque la vida es nocturna. Entonces, si quieren visitar a alguien, tiene que ser a las 8 o 9 de la noche, porque a esa hora está la familia. Amén. Entonces, yo creo que ustedes pueden aceptar el reto de abrir los hogares. Pero para eso tenemos que entender y dejar de ver los imposibles. Jesús no lo detuvo en nada. Ni el imperio romano, ni las prescripciones sanitarias del judaísmo, ni los conceptos equivocados de la prostituta. Dejó que una prostituta le lavara los pies. ¿Dónde ocurrió eso? En un hogar. Se sentó a la mesa con Zaqueo y le dice: bájate, es necesario, hoy llegó la salvación a tu casa. Y la iglesia primitiva, dame la siguiente, y la iglesia primitiva aprende ese concepto. Paz de Cristo. La iglesia primitiva, Hechos 5:42, y todos los días, no están listos para esa conversación ustedes todavía. Para ese texto bíblico no estamos listos. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, quiero hacer una dinámica. ¿Usted se animaría a ir a una catedral católica a la hora de la misa y con una bocina y llevar folletos? Hoy te voy a explicar por qué. Marcos capítulo 1:29. Al salir del templo, Jesús se reúne con sus primeros discípulos en la casa de Simón. 1:33. Toda la ciudad se reúne a la puerta de la casa de Simón. 2. Marcos 2:1. En Capernaum se oye que Jesús estaba en la casa. Frase que se escucha a menudo en los servicios de celebración cuando la congregación se reúne. Sin embargo, la frase en el escenario original se refiere a una casa. Y se oyó que Jesús, Marcos capítulo 2, se oyó que Jesús estaba en la casa. ¿Se fija? Dame la siguiente porque hay más citas bíblicas. 2:13-17. Ministerio al aire libre seguido de evangelización en las casas. La casa de Leví. Marcos 3:13. Comenzando en la ladera de la montaña, Jesús designa a los 12 para que estén con él y luego regresan a una casa. Marcos 6:7-13. Jesús envía a los 12 a sus hogares mientras inician sus ministerios. ¿Se fija? ¿Qué tan importante en la cosmovisión de Jesús era llegar al hogar? Vuelvo al ejemplo. ¿Usted iría a una catedral católica con una bocina, con folletos, y decirle a la gente que va saliendo Cristo salva? Ok. Mire lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo. Le pregunto a usted, ¿cuál templo?
¿Cuál templo? Había un templo en Jerusalén, el segundo templo. ¿Qué religión se practicaba y se veneraba en el segundo templo? ¿El qué? El judaísmo. ¿El judaísmo aceptaba el cristianismo naciente? No. Entonces, los cristianos, seguidores de Jesús, los primeros cristianos, ¿tenían acceso al templo? No. Eran rebeldes, eran divididos, eran salidos. Pues ¿saben qué hacían todos los días? Se iban al templo. Y como no los dejaban entrar, ¿dónde dice Pedro que iba a orar? Pero dice que al pórtico, ¿no? Al pórtico. O sea, no podían entrar. Mas sin embargo, todos los días Pedro iba al pórtico a orar. Ahí ocurrieron milagros. Milagros que los sacerdotes del judaísmo nunca pudieron hacer. Yo creo que si Pedro estaría aquí, sí se iría a la catedral más grande de Los Ángeles y sacara una bocina y se pusiera a predicar. Por eso la iglesia primitiva, se los dije a los hermanos ayer, por eso la iglesia primitiva logra un impacto. De cada 100 personas, 25 se convierten. Y les dice, Jerónimo, este escritor Jerónimo, dice que la sangre de los cristianos era semilla. Mataban a un cristiano y se convertían 25. Mataban a un cristiano y se convertían. Entre más cristianos mataban, más se convertían. ¿Está conmigo? Es más, cuando empieza la persecución en Jerusalén, que los desarraigan a los primeros cristianos de la persecución en el año 70, cuando Nerón manda a sacar a los cristianos, el general Tito, vámonos, sacan a los primeros cristianos. Dicen los historiadores, entre ellos Eusebio, que los cristianos iban y tocaban las puertas de las casas y decían Maranata, Maranata, que significa Cristo viene. Y dice Eusebio que la gente con esa sola frase se convertía. O sea, ni en la misma persecución dejaron de ir a las casas. Ni en la misma hora de la tragedia y la prueba dejaron de ir a las casas. ¿Alguien está conmigo aquí? Entonces, el Evangelio y el Nuevo Testamento están llenos de testimonios de que la iglesia se hacía en las casas. Si esta iglesia quiere crecer, necesita tomarlas. Ojo, son fortalezas del diablo. El diablo cree que muchos de esos hogares son de ellos. Y él dice, y les manda a decir ahora, de aquí no me voy a salir. Yo soy el dueño de este adolescente que está viendo pornografía todas las noches. Yo soy el dueño de este niño que se quiere suicidar. Yo soy el dueño de este hogar donde siembro pleitos para que se divorcien. Yo soy el dueño de esta casa para que crean que el dinero es la felicidad y trabajen y trabajen y sean materialistas y no piensen en Dios. Yo soy el dueño de esta casa y los hago pensar que las marcas de auto y los de tenis y ropa es la felicidad. A mí los de la casa de Dios, a mí no me sacan de aquí. ¿Alguien está aquí todavía? Voy a terminar porque el tiempo se me está acabando. El evangelio, ir a las casas. Si usted oye a su pastor que le dice vamos a abrir células a las casas, usted no puede decir, pastor, ¿qué ideas nuevas son esas? El pastor no está hablando de ninguna estrategia o método nuevo. La iglesia necesita retomar lo que dejó de hacer en el siglo hasta el siglo III. Constantino fue el instrumento que el diablo usó para meter a las iglesias a los templos. En el 325 se enamora de una cristiana y por conveniencia se convierte y adopta esa iglesia primitiva, pero la mete en los templos. Ya no se va a hacer iglesia en las calles ni en los hogares, en los templos. 17 siglos después, usted y yo seguimos creyendo esa gran mentira. Seguimos creyendo que ser iglesia es aquí. Y usted se va
Y va a regresar el próximo domingo totalmente desvinculado, totalmente ajeno. Algunos llegaron ahorita diciendo: ¿a poco hubo congreso el fin de semana? ¿Y ese gordito de dónde es? Pues no supiste que hubo congreso. ¿A poco? Es que lo anunciaron en las pantallas. ¿De veras? Estamos desvinculados. Pero aquí hay corazones, estoy seguro, y con esto cierro. Aquí hay corazones que desean hacer lo que Jesús hizo. Aquí hay corazones que desean hacer. Aquí, no me está escuchando. Aquí hay corazones que anhelan. Yo quiero, no sé si hay tiempo de... ¿Habrá tiempo de una oración, pastor? ¿Habrá tiempo de una oración? Pero no es una oración de que te vengas a gozar acá al altar. Es una oración donde yo voy a invitar a hermanos que quieren abrir sus casas para células. Y que vengan en este año a decirle al pastor, de aquí a que termine este año: pastor, cuente con el garage de mi casa para abrir una reunión ahí. No espero mucha gente en el altar, no se preocupen. Siempre me ocurre esto: pastor, aquí está, tengo un departamento muy humilde, no tengo garage, pastor, pero tengo sillas y ahí puede haber una reunión. Mi casa que tú me has dado va a ser útil para el evangelio. Me has dado tanto que ¿cómo te puedo negar yo a abrir mi casa? Me has bendecido tanto que ¿quién soy yo para decirte en mi casa no? Aquí está mi casa, mi sala. Si es que no sabe el pastor cuánto me costó, $3,000 me costó la sala. Wow. Y ahí está Diokis, porque ni la usas, nunca estás ahí. Acá en la tele, en el cuarto de tele, tienes un sillón viejo y ahí te duermes. Y la sala de $3,000 ni la usas. Bueno, así me pasa a mí. Yo tengo una sala muy bonita, pero mi esposa no me deja usarla. Paz de Cristo. El año pasado compramos sala porque la casa pastoral hay célula. Hay célula domingos a las 10 de la mañana. Mi esposa recibe invitados jueves, 6 de la tarde y domingo. Y mi hija recibe los sábados, jóvenes. El año pasado entre las dos bautizaron 30 personas. Y ahorita tienen un puño ya para bautizar. Pero mi casa es un lugar de predicación. Mi casa es un lugar donde se predica. ¿Nomás ellos van a aceptar el reto? ¿Vas a seguir siendo el mismo cristiano egoísta que has sido toda tu vida? Tus vecinos se están perdiendo. Y en esta pandemia no fuiste capaz ni siquiera brindarle un lo siento por la pérdida de un ser querido. ¿Aceptan el reto? ¿Sí lo aceptan? Pónganse de pie, por favor. Si yo hubiera cambiado el llamamiento, ¿cuántos quieren ser bendecidos financieramente? Se llena. Hermanos, no esperen mucho. Abran su hogar. Amén. Abran su hogar. Anoche el pastor hizo un llamamiento donde hermanos que quisieran ser líderes de célula. ¿Hay algunos de ellos aquí? ¿Quieren pasar también? Porque miren, a lo mejor mi hermana quiere ser líder, pero no tiene hogar, no tiene una casa. Mire, hermano, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quieres pasar? Los hermanos que quieren ser líderes, y a lo mejor están pensando: pastor, pero no tengo dónde, no tengo un lugar, un garage, un patio, una sala. Amén. Un departamento. Bueno, aquí hay. ¿Dónde quisieras tener la célula? ¿En la sala? Yo voy a pedir la yarda de mi patrón para
vas a pedir la yarda de tu patrón. Wow. Para tener ahí. Muy bien. Amén. ¿Y usted? En mi sala. De hecho, ya la tenía yo el año pasado, pero porque de aquí a México se cerró. Pero Ok, en la sala de su casa. Muy bien. Tenga café y donas. Carne asada también haga. Amén. ¿Y usted dónde la va a hacer? en la casa, pero afuera, para que la gente toda la del lugar Ok, escuche. afuera para que la gente escuche. ¿Y usted dónde la quiere hacer? En la sala. Muy bien. ¿Tiene sala nueva? Sí. Aleluya. Ahí se va a desgastar. Gloria a Dios. ¿Y usted? En su sala de su casa. ¿Y usted? Muy bien. Van a experimentar, cuando lo logren, van a experimentar cosas tremendas de parte de Dios. Ustedes van a empezar a ser bendecidos en muchas áreas. Amén. Pero van a liberar muchas vidas. Porque no cualquier persona abre su casa. Usted mismo, a veces ni a los hermanos de la iglesia invita. Cuando debería ser algo común en nuestra vida eclesial, invitarnos a las casas a convivir. Debería ser parte del amor fraternal que se ha perdido. El diablo ha enfriado la iglesia y nos hemos vuelto con 10,000 amigos en el Facebook, pero ni 5 con los cuales podemos hablar nuestros problemas. Por eso los felicito. ¿Podemos levantar nuestras manos? ¿Podemos cantar algo si gustan? Señor, gracias por estos 7, 8 hogares que se van a abrir.